Jesucristo viene, ¿qué hacer? Y vamos a ver Hechos capítulo 18 y Primera Tesalonicenses capítulos 4 y 5. Bien, vamos a iniciar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir al capítulo 18. Para poder entrar a este capítulo 18 de Hechos, vamos a recordar cómo inicia esta etapa. Dice, vemos en capítulos anteriores, desde el capítulo 16, que Pablo llegó a Derbe y a Listra y ahí encontró a Timoteo. Pablo iba con Silas y ellos van a predicar. El Señor no les permite entrar a la región de Asia. Les dice que vayan más adelante y los lleva hasta lo que es Macedonia, donde está Filipos. Ahí ellos predican y después van a Tesalónica y Berea, que está en Hechos capítulo 17. Ahí la iglesia en Tesalónica en poco tiempo se convierte en una iglesia que conoce a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Que después de que Pablo está ahí en Tesalónica, tiene que huir a Berea, después va a Atenas, donde él predica también, y lo que vemos hoy es que él va a Corintio. Hechos capítulo 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y entonces fue con ellos. Versículo 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, lo que encontramos aquí primero en Corintio, Pablo llega solo, pero el Espíritu Santo, que tiene cuidado de él, que tiene cuidado de su iglesia, porque es el que está preparando a la novia, prepara a una pareja, Aquila y Priscila, que son judíos, pero que también tienen el mismo oficio que Pablo, que era hacer tiendas de campaña. Entonces, se asocia con ellos y eso le permite tener apoyo, tener con quién orar y tener hasta cierto punto quien también lo respalde en el trabajo que va a iniciar. Por eso dice en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Fíjense, lo primero que hizo, como en cada lugar que llegaba, era buscar donde hubiera judíos. Y ahí discutía con ellos y les persuadía tanto a judíos como a griegos. Versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Así que nosotros encontramos a Pablo buscando la manera de hablarle primero a aquellos que eran de su pueblo. Pablo siempre buscó eso. Encontramos después que él escribe, cuando escribe a los romanos, dice que su corazón sigue estando con su pueblo judío. Porque a él le duele que siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo que tiene la escritura, que recibió las promesas del Salvador, no lo pudo recibir como nación. Sin embargo, cuando ellos llegan al punto de blasfemar el nombre de Jesús, ahí sí Pablo dice, ahí sí, momentito. Entonces yo estoy limpio. De lo que les pase ya no es cuestión mía, porque han llegado a este punto. ¿Qué hizo Pablo? Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bien, entonces, la forma en la que nace la iglesia. Nosotros hoy vamos a ver que debemos esperar a Jesucristo en amor y en santidad. ¿Por qué en amor y en santidad? Bueno, porque
cuando nosotros hablamos de que ese crecimiento sea en amor y en santidad, vamos a entrar a 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12, que dice: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Ahora, voy a explicar. Voy a terminar de explicar qué fue lo que sucedió con la iglesia de Corintio y por qué estoy hablando de la iglesia en Corintio, y entramos a la carta a los tesalonicenses. Bien, resulta que cuando Pablo está ahí y enfrenta la oposición, interesante es que Pablo sigue enseñando junto a la sinagoga. Y lo interesante es que judíos se entregan a Jesús, ¿sí? Pero esto sucede. Dice el versículo 9, Hechos 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en este lugar, cuando Pablo está en Corintio, es cuando él escribe la carta a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda. Así que por un lado, Pablo está enseñando, ahí se quedó 1 año y medio, ¿sí? Pero por otro lado, Pablo está preocupado, y eso es lo que vimos en los primeros capítulos a los tesalonicenses, que cuando Pablo les escribió, dice que él no soportó más el no saber cómo estaban y envió a Timoteo. Así que eso sucedió dentro de este tiempo. Él no pudo dejar de estar en Corintio. Más adelante, cuando veamos las cartas a los Corintios, veremos más detalles acerca de esta iglesia. Pero lo que quiero señalar ahorita, lo que es importante, es que Pablo estaba interesado en que la iglesia de los que estaba en Tesalónica y la carta que escribió a los tesalonicenses fuera una carta, fuera un mensaje que los afirmara. Por eso es que inicio en este versículo, 1 Tesalonicenses 3, 12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Qué era lo que Pablo estaba pidiendo? Su oración era que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros, porque esa es la clave. Eso es lo que mantiene a la iglesia unida. Vean lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo es que cuando él llegó a Corintio se asoció, buscó con quién asociarse, con quién estar unido, con quién estar junto, ¿sí? Segundo, predicó a Jesús, de tal manera que cuando Timoteo y Silas, que se habían quedado en Berea, lo alcanzaron ahí en Corintio, Pablo estaba entregado a la predicación y lo hacía diariamente, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que además de predicar, Pablo estaba ya haciendo discípulos y ya estaba bautizando. Y cuando enfrentó la oposición, Jesucristo se le apareció en visión y le dijo: no temas, no calles. Vean cuál es la razón verdadera por la que callamos. La razón verdadera por la que no estamos hablando de Jesús es que tememos. Y temer es una evidencia de que no hay amor. Escuchen esto, todo lo que voy a estar hablando hoy tiene que ver con esto. Tenemos que echar fuera el temor. Jesús viene. ¿Qué hay que hacer? Echar fuera el temor, porque lo que necesitamos es abundar en amor. Si nosotros permitimos que la obra del Señor siga en nuestras vidas, y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor, entonces va a suceder lo que dice el siguiente versículo. Vean, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre
en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que el amor crezca? Que el temor se vaya, que podamos estar unidos con los hermanos, unidos con la iglesia, unidos a Dios, caminemos en el propósito de Dios y entonces seamos afirmados en nuestro corazón de tal manera que estemos en santidad. Esto es a lo que somos llamados, a estar en amor y en santidad. Jesucristo viene, sí, ¿qué hay que hacer? Hay que amar y buscar la santidad. Esta es la clave de todo. Bien, ahora, lo que continúa no es tan sencillo explicarlo, pero es necesario, es importante. Por algo está ahí. Capítulo 4, Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vean, otra vez se utiliza abundar más y más. Es decir, es verdad lo que dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? La abundancia es parte de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere para nosotros. Así que esto es lo normal es la abundancia de su palabra, la abundancia de su amor, la abundancia de su gracia y de vivir y de conducirnos agradando a Dios. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Dice versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, entonces, aquí dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos orado y le hemos dicho, Señor, ayúdame, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Bueno, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesucristo viene y lo esperemos en santidad. Ahora, la santificación tiene que ver con pureza sexual, ¿ok? Y tiene que ver con exclusividad y honor. Así que lo digo claro. Dice aquí que la voluntad del Señor es que el creyente se aparte de fornicación. Esa palabra que ahí se traduce como fornicación, en la palabra original en el griego es porneia. Y porneia significa todo tipo de inmoralidad sexual, de desviación sexual, todo tipo. Ahora, lo que nosotros estamos viviendo ahora a través de la televisión, a través de los medios, a través de la moda incluso, es similar a lo que en aquel tiempo se vivía en las religiones paganas, ¿sí? La idolatría de aquel tiempo tenía que ver con inmoralidad, tenía que ver con propiciar, proponer y facilitar la fornicación. Todavía más si consideramos que en aquel tiempo todavía lo que hoy estamos viviendo acerca de la forma en la que la mujer se trata, se ve a sí misma, en aquel tiempo la mujer era más como una cosa. Entonces Pablo aquí está dignificando a la mujer y está dignificando el matrimonio como lo hizo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es esto, miren, la voluntad de Dios es que ustedes dejen definitivamente cualquier cosa, cualquier costumbre que les contamine, ¿sí? En su vida sexual, que no es solamente la cuestión de matrimonio, o no es solamente el acto como tal, sino todo lo que se vive a nivel mental. Porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Así que la pureza sexual tiene que ver con todos los aspectos, pero no solamente eso, ¿sí? La santificación tiene que ver, es decir, no es suficiente con decir yo estoy casado, no es suficiente eso, ¿sí? Porque la santificación tiene que ver con exclusividad y honor. Cuando hay este ingrediente, cuando cada uno, como dice aquí, aprende a mantenerse de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Un solo hombre para una sola mujer, ¿sí? Ese es el plan de Dios. Y ese plan de Dios prevé la bendición para ambos. Porque resulta, ¿sí?, que fallar en esto trae maldición. Vean, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Luego entonces, resulta que el plan de Dios es tan perfecto que Él llama a la pureza tanto previo al matrimonio como dentro del matrimonio, ¿sí? La pureza no es solamente el hecho de casarse y ya, no. Tiene que haber santidad y honor. Tiene que haber una relación que refleje a Dios. Así, incluyendo la intimidad como pareja. Entonces, cuando no hay tal cosa, hay maldición. Y quien no hace caso a esto, a buscar la pureza, a cuidar lo que ve, lo que piensa, dice que el Señor es vengador de esto. Esa palabra que dice que ninguno agravia al hermano, tiene que ver con no, por este contexto tiene que ver con no provocar deseos que no pueden ser saciados, ¿sí? Es decir, aquí es donde entra un principio de la forma en la que la mujer se debe de vestir, ¿sí? Pero también la forma en la que el hombre trata a la mujer. Esto lo incluye. Luego entonces, la santificación para la venida del Señor tiene que ver con volver al plan original. Tiene que ver con honrar nuestro cuerpo y honrar a Dios en nuestro cuerpo y honrar a nuestro cónyuge si lo tenemos. Tiene que ver con eso. Esa es la santidad en este contexto. Y entendamos que esta es una carta de las primeras que Pablo escribe, ¿sí? Lo más probable es que sea la segunda después de Gálatas. Entonces, muy temprano, Pablo está escribiendo acerca de santificarse para estar preparados para la venida de Jesús. ¿Qué otro aspecto es importante? Bueno, dice en los siguientes versículos, tiene que ver con el amor. Amor a los hermanos, amor a la familia y amor a los perdidos. ¿Por qué? Dice en los versículos 9 en adelante, pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios el amarse unos a otros. Entonces, el amarse unos a otros se aprende de Dios. ¿Ok? Podemos tener razones o pretextos para no amar. Los podemos tener. Pero cuando se aprende de Dios, no los va a ver. Y además, en eso se debe de abundar. Dice, y también, versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que mi pregunta es,
¿Cómo es el amor de Dios? Es incondicional, es eterno, es abundante, es inalterable, persevera, lo vence todo. Por ese amor estamos aquí, estamos escuchando, estamos aprendiendo. Por ese amor vamos a ir con Él. Por ese amor fue a preparar una morada para nosotros. Porque así es su amor. Por eso dice aquí, hermanos, yo sé que ya se están amando, pero quiero que se amen más, sigan amándose y se amen más y más y más. Porque es posible. ¿Por qué? Porque lo estamos aprendiendo de Dios. Ahora, cuando Pablo acabó de decir de eso, acerca del amor, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, el amor con el que tenemos que vivir incluye trabajar, amar a nuestra familia de tal manera que trabajemos para suplir, dice, para que nada os falte. ¿Sí? Y dice que para que vivamos o andemos honradamente. Otras traducciones de este versículo hablan de la forma en la que nos van a ver los demás. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Entonces, una forma en la que nosotros amamos también a los que no conocen a Dios, ¿sí?, es cuando nosotros estamos bien en casa, bien en la familia. Y la forma para estar bien en casa y bien en la familia es suplir lo que hace falta. Luego entonces, santidad y amor van de la mano. Cuando nosotros vamos a los siguientes versículos, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Bien, entonces estos últimos versículos del capítulo 4 básicamente nos dice de que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahorita no ahondo en esto porque el próximo miércoles, si Dios nos concede, voy a hablar específicamente y a profundizar acerca de la venida de Jesús. Pero lo que sí quiero señalar es que aquí dice que los que vivimos no vamos a ir con Jesús antes de los que durmieron, de los que han muerto en Cristo, sino que primero los muertos en Cristo van a resucitar y después nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Seremos arrebatados y entonces dice que vamos a estar con el Señor siempre. Ahora, al estar con el Señor siempre, el versículo 18 termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Correcto? Así que hablar de la venida de Jesús no es para atemorizar, no es para causar dolor, no es para obligar a la gente a que por miedo se acerque a Dios. No, es para alentarnos unos a otros. ¿Sí? Ahora, atención con esto, porque esto es importante. En el capítulo 5, fíjense cómo dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, notemos aquí la diferencia, ¿sí? En el pasaje anterior dice la venida del Señor. Aquí dice el día del Señor. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ok?
El día del Señor es lo que también vemos en el Antiguo Testamento en los profetas, cuando Jesucristo vendrá por segunda vez en forma visible a juzgar a las naciones que se han levantado contra su pueblo Israel. ¿Sí? E incluye la gran tribulación, porque es el final de la gran tribulación, es el juicio que el Señor trae sobre las naciones, que no quisieron aceptarlo como Salvador y que además de ello se rebelaron, creyeron en el anticristo y fueron contra el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que, amados, aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, nadie lo sabe. O más y todavía más, la gente que está en tinieblas, ¿sí?, no lo sabe, no lo va a entender, porque dice así, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Versículo 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de luz e hijos del día. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces nosotros no estamos para dormirnos ni para perder el sentido. Nosotros estamos preparándonos para su venida. ¿Cómo? A través de la santidad y a través del amor. Esa es la forma. Bien, versículo 9 entonces, 8 y 9 nos dicen esto. Dice, somos del día, entonces hemos sido vestidos con la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo digo con respeto, pero lo digo con claridad. Para aquella expresión o palabra de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, encontramos que en la venida del Señor seremos arrebatados, pero que el día del Señor será como ladrón en la noche. Vendrá destrucción repentina sobre los que no aceptaron a Jesús. Dice este versículo, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, para el día del Señor, no, sino para alcanzar salvación. Esto es, para su venida en las nubes por nosotros, en el arrebatamiento. Bien, voy a abundar en la próxima sesión del miércoles sobre eso. Vamos a la parte final. Jesucristo viene. ¿Qué hacer? Bueno, pues edifiquemos y seamos santificados. Esto es lo que hay que hacer. Así que dice en versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, estamos para animarnos y para edificarnos unos a otros, ¿sí? Noten que aquí el énfasis es la iglesia, es el cuerpo. Si solo dependemos de alguien que nos enseñe, de alguien que nos pastoree, de una sola persona, entonces vamos a estar limitados. De hecho, el llamado que yo tengo es que aquellos que están bajo mi enseñanza maduren y ellos hagan la obra, ellos se multipliquen, ustedes crezcan, ustedes puedan edificar, ustedes tengan palabras para animar. Hay muchas personas a los que los pastores no podemos llegar, que ustedes como creyentes pueden llegar. Ahora, dentro de la relación entre hermanos, bien, antes de eso, y versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Bien, entonces, muy temprano, cuando la iglesia en Tesalónica tenía poco tiempo, ya había líderes, ya había quienes estaban presidiendo, o sea, dirigiendo a la iglesia, ¿sí? Tomando decisiones. Y ya estaban los que les amonestaban, ya estaban los que tenían un grado solo, un grado mayor de madurez, pero que eran para edificar a los nuevos creyentes. A ellos Pablo dice que se les tenga en mucha estima por causa de lo que están haciendo. Y eso incluye, como vimos en otras partes de la Escritura, el proveer, el bendecirlos, el respaldarlos. Es un derecho que se tiene, al que Pablo dice que él renunció en algún momento y trabajó con sus propias manos para no ser carga a la iglesia. Entonces, esto ya depende de la madurez y de la visión que tengamos como iglesia, ¿sí? Esto es algo que el Señor nos dice para que los que podemos enseñar y los que podemos servir al Señor, pues lo podamos hacer durante más tiempo. Nosotros no vamos a dejar de servir al Señor. No lo hemos hecho y no vamos a dejar de hacerlo. Porque Dios, a final de cuentas, es el que nos ha llamado y el que nos bendice. Sin embargo, como iglesia, es importante que nosotros consideremos que cuando aportamos para el Evangelio, hacemos que el Evangelio y el reino de Dios se siga extendiendo. Ahora, hay aspectos muy prácticos que aquí después dice. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, ¿verdad? Aquel que está sin hacer nada y que no se anima, ¿qué hay que hacer? Amonestarlo. ¿Y qué es amonestar? Ponerle enfrente la verdad, ¿sí? Es explicarle, decirle, mira, si tú sigues con esta actitud, este es el resultado. Si tú no le dices al Señor, Señor, ¿en qué te voy a servir? ¿Cuáles son los dones que tú tienes para mí? Si no los buscas y si ya lo encontraste, si no lo desarrollas, cuando Jesucristo te juzgue como creyente, no vas a tener recompensa. Ahí estamos amonestando. Dice, que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que sí quieren seguir adelante, pero de repente se desaniman fácilmente. Hay que alentarlos. Que sostengáis a los débiles, aquellos que por alguna razón han sufrido, han sido defraudados, tienen heridas en su alma. A ellos hay que sostenerlos y que seáis pacientes para con todos. Fíjense qué importante. Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que estas cosas edifican una relación con el Señor. Yo creo, estoy seguro que si algo le agrada al Señor es que no paguemos mal, que estemos gozosos, que oremos y que demos gracias a Dios. Pero no se queda ahí. Vean estos aspectos. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, esto tiene que ver con el amor y el fervor hacia Dios en las reuniones, ¿sí? ¿Qué era lo que sucedía en la iglesia? Muy temprano en la iglesia, el Espíritu Santo era el que tomaba el control. Es decir, bastaba con que Pablo en sus enseñanzas, en su predicación, hablara acerca de la obra de Jesús, hablara acerca de la gracia, llevara a la gente a que se entregara a Jesucristo. Bastaba que después de eso ellos fueran llenos del Espíritu Santo, porque una vez
¿qué sucedía eso? Ya no era solamente Pablo, ya no era solamente Silas, que era un profeta, sino que Dios levantaba a los que empezaban a profetizar. Por eso dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Cuando el Espíritu está haciendo algo, no hay que apagarlo. ¿Okay? Si hay alguien que está recibiendo de Dios, que está siendo quebrantado, hay que dejarlo. Hay que dejar que tenga ese tiempo. Yo creo que esto también nos llama a que seamos una iglesia en este tiempo, que pasemos más tiempo humillándonos, adorando al Señor. Porque ahí es donde el Espíritu trae el fuego. En otras palabras, no dejemos de orar y de adorar al Señor. Porque si lo dejamos de hacer, estaremos apagando el Espíritu. Una vez que el Espíritu enciende, que se hace presente, que toma el control, entonces va a hablar. Y esto debe ser parte normal, natural de la iglesia. Es algo que tenemos que buscar, que anhelar, que creer, que vivir. Y no tener en poco esas profecías. Después dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? No porque lo que se hable sea malo, sino porque lo que vamos a retener es lo que necesitamos. Y retener significa que lo pongamos en práctica. A veces pensamos que retener lo bueno es, sí, a esto le hago caso, a esto no le hago caso. Esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. No, no es solamente estar de acuerdo, ¿sí? Como todo lo que ahorita vimos en relación al amor, a la santificación. No es solo estar de acuerdo, es estar dispuestos a vivirlo. Termina diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel para santificarnos. Así que, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la forma en la que nosotros nos santificamos y Él nos santifica? Bueno, está en el hecho de que nosotros escuchamos y atendemos lo que Él nos dice y lo obedecemos. Cuando nosotros hacemos eso, entonces su Espíritu Santo trae limpieza y rompe toda cadena, todo mal hábito, ¿sí? Miren, así de simple, amados. Cuando Satanás sabe por dónde atacar, por dónde tentar, ¿sí? Por dónde estorbar a que estemos preparados, sea por el lado de la santidad o sea por el lado del amor, ahí va a estar. Una vez que nosotros rendimos eso al Señor, una vez que nosotros rendimos nuestra pureza o rendimos ese temor que nos impide amar, Satanás pierde el control o se le cierra la puerta y entonces el Señor no solo nos perdona, sino nos hace fuertes en esa área. Le quita derecho legal a Satanás. Y de esa manera estamos preparados para su venida. Así que Jesucristo viene, pero nosotros no estamos en tinieblas para que nos tome por sorpresa. Jesucristo viene, ¿qué hacer? Edifiquemos y seamos santificados por el Señor. Mientras nosotros estamos en esta tierra, no estamos solos. Jesucristo le dijo a Pablo, ahí en Corintio, no temas, no temas, sino habla y no calles.
porque yo estoy contigo y aquí tengo mucho pueblo. Así que no callemos, porque todavía hay muchos que han de creer en Jesús. Que Dios los bendiga y santifiquémonos y amemos como Dios ama.